no sé. Ya. ¿Cómo no ser productivos? Eh, bueno, primero que nada, ser productivo significa que haces cosas, pero esas cosas tienen tienen un porqué, tienen un motivo. El tema con no ser productivo es hacer cosas, pero esas cosas no generan ningún beneficio hacia uno. Y, o básicamente no hacer nada, no hacer nada productivo. Y entonces, una de las cosas que se pueden hacer como para no ser productivo es eh, tener un montón de proyectos y cosas sin hacer, ¿cierto? O algo más como más fácil que es procrastinar, que es reemplazar una actividad sin valor para no hacer otra que es más importante. Entonces, si tú quieres no ser productivo, lo primero que tienes que aprender es a procrastinar. Y si quieres procrastinar, eh, pues nada, solo empieza a hacer cosas en vez de hacer, no sé, si tienes que hacer tu tarea o qué sé yo, eh, lavar la loza o alimentar a tu bebé, solo ponte a hacer otras cosas y ya. Cosas que te gusten hacer en vez de estar haciendo eso que deberías estar haciendo. Voy a poner un ejemplo como personal. Yo tenía que hacer un tremendo informe, pero en vez de hacer ese informe, solamente me puse a hacer mi máscara. Esta que están viendo acá. Entonces, eso es como un buen ejemplo de cómo procrastinar. Y el informe tenía una semana para hacerlo y estuve toda esa semana haciendo esta tontera. Y el informe lo terminé en una noche. Bueno, no es lo ideal, ¿saben? Pero no nos vamos a fijar en eso. Acá estamos aprendiendo a cómo no ser productivos. Cómo desproductivizar. Bueno, esa es una alternativa, que es la procrastinación. Que como ya había dicho es la más fácil, que solamente hacer cosas en vez de hacer lo importante. Es básicamente atrasar la tarea importante poniendo otras eh, que son tontas o que no tienen valor entre medio. Pero después está la otra forma de no ser productivo, que es simplemente eh, ponerse a hacer cosas pero no terminar ninguna. ¿Entienden? Yo la diferencia que veo con la procrastinación es que esta alternativa para no ser productivo es mucho más compleja, un poco más elaborada. Entonces, uno trata de hacer cosas importantes, pero las dejas a medias. Y empiezas otra cosa importante y la dejas a medias. Y empiezas otra cosa importante y la dejas a medias. ¿Ok? Esto puede variar, no necesariamente tienen que ser cosas importantes, también pueden ser cosas que uno simplemente quiere hacer. Por ejemplo, esas cosas de ahí son un claro ejemplo son un claro ejemplo de improductibilidad. ¿Ok? Eh, Acá tenemos un dibujo sin terminar. Por acá tenemos pinturas y cosas desarmadas acumuladas en una esquina porque no soy productivo. Y como no soy productivo, no termino nada de lo que empiezo. En mi caso, yo ya llevo bastante tiempo sin ser productivo. De que tengo experiencia, tengo experiencia. Tenemos la improductividad que nos que es a lo que queremos llegar, a la improductividad perfecta, ¿ok? Que es básicamente no hacer nada, pero ¿cómo no hacer nada? Tratando de hacer la mayor cantidad de cosas posibles. A eso queremos llegar. Entonces, tenemos un proyecto, por ejemplo, supongamos que este tipo, ¿qué le quiero hacer? Le quiero hacer una super chaqueta de cuero, ¿ok? Ya, y eso es una tarea muy importante.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que intento hacerle una super chaqueta de cuero a este tipo y entre eso me acuerdo de que tengo que eh, avanzar con mi tarea y me pongo a hacer mi tarea, pero mi tarea no la termino, no la termino. Y después digo, bueno, puedo seguir mañana, pero al día siguiente me pongo a hacer más cosas. Y bueno, así se empieza a desproductivizar. Y así es como se logra, ¿cierto?, de tener una vida improductiva y poco, poco, que rinda poco. Entonces, eso. Pero bueno, la productividad puede evitarse de muchas otras formas, no solamente haciendo cosas que no valen la pena o haciendo muchas cosas en lugar de llegar a lo importante. También eh, se puede hacer nada, pero hay una diferencia entre hacer nada y hacer de todo, pero sin valor. Que hacer nada es básicamente dejar las cosas que pasan, solamente que quedarse tirado, eh, qué sé yo, ignorar tus problemas, claro, porque la improductividad tiene un enfoque que es tratar de hacer la mayor cantidad de cosas posibles pero sin llegar a nada. Entonces, si tú no haces nada, eh, claro, más que no hacer algo productivo, directamente solamente estás ahí existiendo, vegetando en tu sillón, llenándote de moho, hormigas y pelusa de gato. Bueno, depende, si tienes un gato, si no, podría ser pelusa de perro o de abuelo. Podemos generar muchas actividades para no hacer las actividades importantes o para evitar eh, llegar a una conclusión con estas actividades. Voy a traerles ejemplos. Ok, como persona improductiva tengo muchos proyectos sin terminar. Pueden ser absolutamente cualquier tipo de proyectos. Acá tenemos un libro inconcluso. Por acá tenemos una escultura a medio hacer. Por acá tenemos un juguete a medio arreglar. Y muchos, muchos dibujos sin terminar. Demasiados. Y podría seguir, pero se me daría muy largo el video. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Para llevar una vida improductiva, hay que enfocarse en hacer muchas cosas, pero que no lleguen a nada. Esa es la base. ¿Ok? Puedes no hacer nada, pero así no sería una vida poco productiva. ¿Por qué? Porque la improductividad se basa el, en el no llegar a ninguna parte. Es como caminar en un bosque y ahí tienes que llegar a una cabaña, pero claro, podrías llegar solamente directo a la cabaña, pero entre eso te distraes viendo la vegetación y todo. Entonces técnicamente estás yendo hacia la cabaña, pero nunca llegas. Ese es el punto. En cambio, si tú solo te quedas parado, mirando hacia arriba, sea donde sea, y no avanzas, claro, estás siendo no productivo, pero no estás haciendo nada. Nada para ser poco productivo. En cambio, si caminas y te pierdes y te agarra pie grande, ahí es cuando tú empiezas a ser improductivo. Pero improductivo de la forma que queremos. Así que eso, vivan su vida improductiva. No olviden que todos podemos ser improductivos, pero lo importante es hacer cosas para ser improductivo. Y hasta acá llegaríamos. Eh, Recuerden que pueden o no seguir mis consejos, no es obligatorio. Hagan que su improductividad valga la pena, porque no hay peor improductividad que la que se hace porque sí, y no para llegar a
a ser productivo. Chao.